a los pocos años competían entre sí en la construcción de conventos e iglesias de una grandeza más allá de la necesidad razonable. Las órdenes que llegaron más tarde no les fueron a la zaga, de manera que en pocos años la Nueva España quedó atestada de edificios eclesiásticos, cuya magnificencia causó algunos serios comentarios acerca de la pretendida dura vida de los frailes. Ya para el año 1531, la sustentosidad del convento que edificaron los dominicos en la Ciudad de México causó tanto escándalo que los frailes fueron censurados por la misma emperatriz. La enorme mole del convento agustino de Acolmán, la rica y bella iglesia conventual de los jesuitas de Tepoztlán, el lujo bizantino del convento de los mercedarios en la capital, la arruinada pero hermosa iglesia franciscana en Tlamanalco, el imponente convento dominico de Yahuitlán y la preciosa capilla dominica de Oaxaca, son testigos de que había entrado en acción otros motivos que no consistían ciertamente en la mera y humilde dedicación a la conversión de los indios. Para 1596, según el padre Jerónimo de Mendieta, había iglesias en los 400 pueblos conventuales de la Nueva España y otras tantas en las parroquias seculares, y ellos sin incluir los centenares de capillas en los llamados pueblos de visita, servidos por curas y frailes ambulantes. Sin embargo, esta prodigiosa cantidad y calidad de construcciones no debe atribuirse únicamente a la perversa extravagancia. Los eclesiásticos trajeron al Nuevo Mundo la tradición renacentista de la magnificencia. Cuanto más bella la iglesia, tanto mayor la gloria de Dios y tanto más crédito para ellos. En 1556, el arzobispo Alonso de Montúfar, dominico el mismo, censuró a sus cofrades en una carta dirigida al Consejo de las Indias por los grandes gastos que se había incurrido por aprovecharse gratuitamente del trabajo de los indios y por la magnificencia de los edificios erigidos a expensas de ellos. ¿Se podría creer acaso que los indios hubieran de ser los primeros en protestar contra tal explotación? A decir verdad, en los archivos del Juzgado General de los Indios hay documentos que indican que los indios no siempre gustaban de regalar su trabajo y su dinero, pero así y todo parece que servían con bastante buena voluntad. Sentían intensa lealtad hacia la orden bajo cuyo régimen casualmente hubieran caído y participaban con entusiasmo en las disputas y rivalidades que escandalizaban a la ciudad de Dios. El secretario del padre Ponce describe gozoso y con alguna malicia el caso de los indios de Teotihuacán. Todos son gente muy devota en extremo de nuestro hábito y estado. Quiso la Audiencia Real de México encomendar la doctrina de aquel pueblo de San Juan a los religiosos de otra orden, agustinos, y no obstante que los indios no han gustado de ello, lo pleitaron mucho tiempo, sin que jamás quisiesen ni arrostrasen a que los otros frailes sino los nuestros les doctrinasen. Con todo esto, vista la porfia por la audiencia, envió un oidor para que pusiese a dichos frailes en posesión de la doctrina que les daban de aquel pueblo. Y llegado allí, viendo que no querían los indios y que hacían alguna manera de resistencia, por amedrentarlos y ponerles temor y espanto, hizo hacer unas horcas y prender a los principales y meterlos en cadenas, y que así encadenados los llevasen a las horcas con semblante y además de quererlos ahorcar. Ellos se dejaron llevar con mucho ánimo, perseverando en su propósito, y cuando llegaron cerca de las horcas, entendiendo y creyendo que iban de veras, hincados de rodillas comenzaron a decir en voz alta antífona de nuestro Padre San Francisco, que comienza: Sancte Francisque Prospera. Visto esto por el oidor y religiosos quedaron confusos y desistieron del pleito y pretensión, y así quedaron nuestros frailes en aquel pueblo y convento donde estaban cuando el padre comisario los visitó. En 1559, al principio de la larga lucha de la corona por secularizar los pueblos conventuales,
El arzobispo Montúfar experimentó el poder de que los franciscanos ejercían sobre los indios. Los frailes, escribió al Consejo de las Indias, incitan a los indios a levantarse contra los seculares, para excluir a estos de los pueblos. En otra ocasión, 10 años más tarde, la enemistad entre franciscanos y seculares amenazó con terminar en una verdadera rebelión. Los frailes del convento de San José de la capital tenían la costumbre de salir en procesión con muchos indios en su compañía, a celebrar la fiesta anual de la Virgen de la iglesia de Santa María la Redonda. Esta vez les salió al encuentro una partida de seculares que les ordenó volver a su convento. Los frailes no cedieron, luego vinieron los golpes, y los indios partidarios de los frailes hicieron llover una nube de piedras sobre los adversarios. El tumulto atrajo a los vecinos, que fueron igualmente puestos en fuga. Por fin el virrey don Martín Enríquez tuvo que llamar a las tropas y prender a los jefes de los indios, con lo cual todos los demás, incitados por los frailes, fueron a la cárcel y demandaron que los encerrasen con los otros, diciendo que todos estaban igualmente implicados. El virrey prudentemente puso en libertad a los jefes y los frailes ganaron la partida. El más grande obstáculo para el control efectivo sobre las órdenes era su naturaleza semifeudal y los poderes extraordinarios que les había concedido el papado. La corona conocía bien esta anomalía y trató de reducir dicho poder, limitando la tenencia de las órdenes a 10 años. Se presumía que para el fin de este plazo los indios estarían suficientemente adoctrinados para ser confiados al clero secular, con lo cual las parroquias indias serían parte de la estructura eclesioestatal de España. Excusado es decir que los frailes luchaban con todas sus fuerzas siempre que se mencionaba la secularización. Arguían, con toda razón, que el plazo de 10 años era muy corto para el adoctrinamiento de sus neófitos, los cuales, una vez puestos en las manos de los mercenarios, pronto volverían al paganismo. Uno se sentía inclinado en conceder más peso a su argumento si no lo hubieran estado repitiendo durante 100 años más. No fue sino hasta 1640, cuando la corona halló un hombre lo bastante hábil para enfrentarse a los frailes con armas iguales. Don Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Puebla, fue mandado a la Nueva España como visitador general, con instrucción de resolver el conflicto de la secularización de una vez por todas. Palafox era un hombre extraordinario, en el que se unían energía e instrucción inmensas con un carácter inflexible y una devoción absoluta por los intereses de la corona. No perdió tiempo en discusiones, sino que depuso a los frailes de sus puestos de la noche a la mañana. Estos reaccionaron enviando a España a los inevitables cabilderos, provistos de una cartera repleta de acusaciones contra el atrevido obispo, pero no tuvieron suerte, pues el Consejo de Indias apoyó a Palafox. Palafox tiene buena parte de su fama a la guerra verbal que sostuvo con los jesuitas en la Nueva España, que protestaban contra su impía tentativa de cobrarles impuestos sobre sus diezmos, guerra en la que los antagonistas hicieron alarde de la erudición aplastante. Palafox fue derrotado en este caso, pero en su lucha había conseguido la popularidad que su viaje a Veracruz resultó triunfal. Su camino era literalmente obstruido por las muchedumbres que se juntaban para saludarlo. En España pronto fue vindicado. Los últimos años de su vida los pasó editando sus obras, que llenan 12 gruesos tomos, y después de muerto Después de muerto, no se le canonizó, fue por la debilidad de Carlos II y la hostilidad de los jesuitas. La resistencia feroz de los frailes contra la secularización de sus parroquias sugiere varias hipótesis acerca de sus motivos. 1. Estaban realmente convencidos de que los seculares, mercenarios para ellos, echarían a perder su labor entre los indios. 2. Nunca consideraron que los indios fuesen capaces de ser educados y deberían mantener bajo su tutela perpetua, lejos del contacto con los europeos.
Y tercera, más difícil de creer, habían engordado con su vida ociosa y sus riquezas, y las consideraciones mundanas pesaban más en su ánimo de lo que jamás admitió. Sea como fuere, la vida conventual en la capital y su región aledaña era escandalosamente libre y placentera. El convento franciscano de Xochimilco, junto al lago de este nombre, era un lugar delicioso donde el virrey marqués de Villamarique y su corte gustaban solazarse. A Fray Alonso Ponce, 1585, le escandalizó tal licencia, pero cuando amenazó con poner fin a tal estado de cosas, el virrey lo desterró de la capital. Sería más que injusto sugerir que la piedad y la decencia se habían desvanecido entre los frailes. Una vez ganada su guerra contra Satanás en las provincias centrales, los frailes más serios se encontraron con tiempo disponible y acometieron varias empresas útiles. Uno de ellos, Fray Francisco Tembleque, trazó los planes y vigiló la construcción del gran acueducto de Zempoala, Hidalgo, hoy conocido con el nombre de Arcos de Tembleque, que terminó en 1571, después de 17 años de trabajo. No deja de ser irónico que el hecho de que aquellos hombres cuyo celo piadoso les impidió a destruir todo lo que sugirieran creencias paganas, fueron los mismos que en los años subsiguientes hicieron lo posible por conservar el arte, la literatura y el folclore de las civilizaciones antiguas de México. Sin los concienzudos trabajos de Toribio de Benavente, Bernardino de Sahagún, Jerónimo de Mendoza, Antonio Tello, Diego de Landa y Francisco de Burgoa, entre otros muchos, nuestro conocimiento de México antiguo estaría más o menos en blanco. De vez en cuando la apertura de nuevos campos para los trabajos evangélicos avivó la lumbre de antaño. Los misioneros franciscanos y jesuitas y dominicos de Texas, Nuevo México, Arizona, Sonora y las dos Californias fueron tan heroicos como cualquiera de los tiempos primitivos. Pero en el gran altiplano, después de la secularización, la vida conventual degeneró en una cómoda rutina, siempre con excepción de los colegios de misioneros, lo cual significa que la tarea de los frailes había acabado. No por ello pierde su valor histórico. Si en el día de hoy la gran mayoría de los mexicanos se conservan fiel a la Iglesia católica y no muestra deseos de abandonarlo a favor de un culto moderno del Estado, el mérito o la culpa de ello pertenece a aquellos intrépidos frailes de hace 4 siglos que se ganaron el amor y la imaginación del pueblo. Apéndice 1. El feudalismo en las misiones. Es curioso observar que los monumentos más antiguos de esta clase llevan el doble carácter de casas de oración y fortalezas. Los que yo conozco son edificios con las plantas de un paralelograma, las paredes anchas y macizas, se alzan a muchos pies de altura, reforzadas por gruesos estribos. Rodeando la parte superior corre un parapeto con almenas, reuniendo unos nichos que descansan sobre el remate de los estribos, con troneras al frente y los costados y capaces de contener libres de todo daño 1 o 2 arcabuceros. La torre aislada, como en Tlaxcala, o en ángulo, como en la parte superior, como en Tepeaca y en Tula, no tiene entrada exterior y viene a desempeñar el oficio de caballero alto. Las entradas y pasadizos en el espesor de las paredes son angostos, no dan cabida más de un hombre de frente. El patio de la iglesia, llamado después cementerio, lleva las obras avanzadas de la fortaleza. Consiste también en un paralelograma delante del edificio, cercado con un parapeto coronado de almenas y a trechos unas capillas más bien reductos que sirven para cruzar los fuegos. En Tlaxcala, el patio es un sistema completo de defensas. El verdadero conquistador el que en realidad ganó y pacificó el país fue el misionero. La iglesia, cuya sombra se añadía a una pequeña construcción llamada en adelante casa, fue el castillo, luego que en una comarca se alzó la iglesia,
Los pueblos de la Redonda se dieron por vencidos, acudiendo solícitos a estudiar la doctrina y las prácticas piadosas, y formaron el feudo en el que el religioso era el señor